Cuando hablamos de Wall Street, muchas veces nos viene a la mente la imagen de trajes caros, autos de lujo y oficinas con ventanales gigantes que parecen tocar el cielo. La película Wall Street, dirigida por Oliver Stone en 1987, encapsula esta visión con un dramatismo casi teatral. Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas, se convierte en el epítome del hombre que lo quiere todo, que vive según su lema "la codicia es buena". La película no solo es un retrato de la avaricia personal, sino también un reflejo de la mentalidad de Wall Street en los años 80, donde la ética y la moral eran frecuentemente sacrificadas en el altar de la ganancia rápida. Una película que nos deja mucho para pensar y, sobre todo, mucho para aprender. Si es tu caso, déjanos un like y suscríbete al canal, que tanto este, como todos los resúmenes que tenemos para ti, requieren de todo tu apoyo. ¡Empezamos! Por otro lado, el libro Flash Boys, escrito por Michael Lewis, nos transporta a otro rincón del mismo universo financiero, pero con un enfoque mucho más contemporáneo. La alta frecuencia de operaciones bursátiles y cómo los mercados modernos pueden ser manipulados por tecnología y velocidad. Lewis no está interesado en mostrar la avaricia con glamour, más bien revela cómo un sistema complejo y aparentemente impenetrable puede ser explotado para beneficio de unos pocos, dejando al resto de los inversionistas en desventaja. La comparación entre la película y el libro es fascinante porque ambas obras muestran Wall Street, pero desde lentes distintos. La película lo hace humano, emocional y dramático. El libro lo hace técnico, sistemático y casi invisible para quienes no son parte del sistema. En Wall Street, la narrativa gira en torno a Bud Fox, un joven corredor de bolsa ambicioso que idolatra a Gekko y está dispuesto a cruzar líneas éticas para alcanzar el éxito. Aquí la historia es personal, es la lucha interna entre la moral y la tentación de riqueza inmediata, el precio de venderse a un mentor carismático y peligroso. Cada acción tiene consecuencias visibles y palpables. La tensión se construye en conversaciones, traiciones y decisiones que cambian la vida de los personajes. La película nos permite ver el rostro humano detrás de la codicia, la ansiedad, la seducción del poder y la culpa que surge cuando los límites se cruzan. En contraste, Flash Boys no se centra en un personaje emblemático de manera emocional, sino en un grupo de individuos que detectan injusticias estructurales en el mercado bursátil moderno. La historia sigue a Brad Katsuyama y su equipo de EX, quienes descubren cómo las firmas de alta frecuencia utilizan microsegundos a su favor, literalmente adelantándose a las órdenes de otros inversionistas y robando oportunidades en el proceso. En este caso, el conflicto no es interno, sino estructural. La lucha está contra un sistema que funciona aparentemente bien, pero que es injusto para la mayoría. Michael Lewis convierte el libro en un thriller financiero, pero la tensión proviene de cómo se desentraña la red tecnológica que manipula el mercado, no de dilemas morales personales. Sin embargo, la conexión entre la película y el libro es clara. Ambos exploran la misma pregunta central: ¿cómo se gana dinero en Wall Street y a qué costo? En Wall Street, la respuesta se encuentra en la audacia, el conocimiento de los secretos financieros y la capacidad de manipular situaciones legales y personales. En Flash Boys, la respuesta está en la velocidad, la innovación tecnológica y la capacidad de detectar y corregir injusticias sistémicas antes de que otros se aprovechen. Ambos casos muestran un mundo donde la información es poder, y el acceso a ella marca la diferencia entre ser un ganador y ser una víctima. Visualmente, la película nos seduce con lujo y excesos, mientras que el libro seduce con claridad y revelación de procesos ocultos. Uno apela al drama humano y al suspenso moral, el otro al suspenso intelectual y a la sensación de descubrimiento ante un sistema que pocos entienden. Esto hace que la comparación no sea solo entre historia y hecho, sino entre emociones y estructuras, entre lo visible y lo oculto, entre la codicia del individuo y la codicia del sistema. Hasta ahora podemos ver que tanto Wall Street como Flash Boys nos ofrecen ventanas al corazón del mundo financiero, pero cada uno con su estilo, sus protagonistas y su enfoque. Uno dramático y casi mítico, el otro técnico y revelador. Nos preparamos para explorar cómo estas visiones chocan y se complementan, cómo la ambición humana interactúa con la ingeniería financiera y qué podemos aprender de cada historia sobre los riesgos y oportunidades de Wall Street. En Wall Street, la fuerza de la historia radica en sus personajes, cada uno cuidadosamente construido para representar diferentes aspectos del mundo financiero. Gordon Gekko no es solo un villano, es un símbolo de la ambición sin límites. Su carisma y su inteligencia financiera atraen a todos los que sueñan con riqueza rápida. Bud Fox, el joven corredor de bolsa, funciona como espejo de nuestra propia curiosidad y codicia. Su fascinación por Gekko nos muestra cómo la atracción por el poder puede nublar el juicio moral.
La película utiliza estos personajes para hacer tangible algo que en la vida real es abstracto: la tensión entre ética y beneficio, entre deseo y consecuencias. Cada acción tiene un efecto visible: manipular acciones. Traicionar colegas o aprovechar información privilegiada transforma vidas, y la narrativa nos permite ver claramente estos impactos. Flash Boys, en cambio, aborda los personajes desde un ángulo mucho más sutil y colectivo. Brad Katsuyama y su equipo de IEX no son antihéroes ni villanos, son investigadores, casi detectives financieros que buscan exponer irregularidades en un sistema que parece justo pero que está diseñado para favorecer a quienes tienen acceso a tecnología ultra rápida. Aquí, la motivación no es la riqueza personal inmediata, sino la justicia estructural y la ética profesional. Mientras en la película vemos conflictos internos dramáticos, en el libro vemos conflictos externos, casi matemáticos: cómo el mercado puede ser manipulado con microsegundos de ventaja, cómo algoritmos complejos pueden crear una ilusión de equidad mientras desvían ganancias hacia unos pocos. Ambas obras coinciden en que el acceso a información privilegiada es la llave del poder. En Wall Street, esa información se obtiene a través de conexiones, chantaje o inteligencia personal. En Flash Boys, la información se obtiene mediante ingeniería tecnológica y vigilancia de los sistemas de trading. Esto refleja un cambio fundamental en la dinámica de Wall Street, de la manipulación humana a la manipulación tecnológica. El libro muestra que, incluso en un mercado regulado, las reglas pueden ser explotadas si se comprende el sistema profundamente, mientras que la película nos recuerda que, en cualquier época, la ambición humana puede superar las normas éticas si se carece de límites. Los personajes también reflejan cómo la percepción de riesgo varía según la mentalidad. Bud Fox se enfrenta a dilemas éticos y emocionales: el miedo a perder la oportunidad de alcanzar la riqueza, la presión de impresionar a un mentor y la culpa de traicionar a familiares y colegas. En Flash Boys, la tensión viene de la incertidumbre tecnológica: cómo detener a un sistema que actúa a velocidades imposibles de controlar manualmente. Aquí, el riesgo es sistémico y colectivo, no personal. Katsuyama y su equipo deben entender cada microsegundo, cada ruta de datos, cada orden adelantada, para intentar nivelar el campo de juego. Esto convierte la historia en un thriller intelectual. Cada descubrimiento es un pequeño triunfo contra un monstruo invisible. Además, la motivación de los protagonistas de ambos mundos revela diferencias culturales y generacionales. La película refleja una época donde el estilo y la audacia eran tan importantes como la inteligencia financiera. Lucir bien, hablar bien y tener contactos podían abrir tantas puertas como una operación exitosa. En cambio, Flash Boys refleja un Wall Street moderno, donde la innovación y el ingenio técnico determinan quién gana y quién pierde. La era de la pantalla verde y los trajes caros ha sido reemplazada por servidores ultra rápidos y algoritmos que miden diferencias de microsegundos. Los héroes ahora son ingenieros y matemáticos, no solo corredores de bolsa audaces. Sin embargo, ambos relatos convergen en un punto crucial: la avaricia y el poder afectan decisiones, relaciones y sistemas. En la película, vemos cómo la búsqueda de riqueza personal destruye relaciones y corroe la ética. En el libro, vemos cómo un sistema diseñado para beneficio de unos pocos puede afectar a millones de inversionistas sin que ellos siquiera lo perciban. La comparación entre personajes muestra que la codicia puede ser humana o sistémica, visible o invisible, pero siempre con consecuencias tangibles. Entender a los personajes y sus motivaciones nos ayuda a comprender no solo Wall Street, sino cómo cualquier sistema basado en poder e información puede ser manipulado. Mientras que Bud Fox representa el dilema moral de la ambición personal, Brad Katsuyama y su equipo muestran la lucha por justicia en un entorno altamente técnico y veloz. La película y el libro, aunque diferentes en enfoque, nos enseñan que el conocimiento, la ética y la estrategia son esenciales para navegar con éxito en un mundo donde la información es más valiosa que el oro. Si existe otro aspecto que distingue a Flash Boys de Wall Street, es la forma en que el mercado ha evolucionado, de un espacio dominado por contactos y decisiones humanas rápidas a un mundo controlado por la velocidad de la información. En la película, los corredores de bolsa dependen de su instinto, su intuición y su habilidad para negociar directamente. Las tácticas tradicionales de Wall Street implican llamadas telefónicas, reuniones cara a cara y manipulación estratégica de información obtenida a través de contactos o espionaje financiero. Cada decisión tiene un componente humano: miedo, codicia, arrogancia. La película enfatiza esta interacción humana como el núcleo de la acción. La inteligencia emocional es tan importante como la financiera.
En Flash Boys, en cambio, el protagonista no compite contra otros individuos, sino contra sistemas computarizados diseñados para ejecutar órdenes en fracciones de microsegundos. La alta frecuencia de operaciones, HFT, por sus siglas en inglés, ha creado un ecosistema donde los algoritmos pueden detectar patrones de compra y venta antes de que los seres humanos siquiera procesen la información. Brad Katsuyama y su equipo descubren que la infraestructura del mercado está sesgada hacia quienes tienen acceso a rutas de datos más rápidas, cables directos y servidores situados estratégicamente. Aquí, la velocidad se convierte en ventaja competitiva y la ética en un juego de ingeniería más que en un dilema moral tradicional. Esto genera un contraste fascinante. Mientras Wall Street se centra en decisiones calculadas y ambición personal, Flash Boys muestra que incluso las decisiones más precisas de los corredores humanos pueden ser inútiles frente a la rapidez de la tecnología. La película dramatiza la manipulación humana, con diálogos intensos y confrontaciones visibles. El libro dramatiza la manipulación de un sistema casi invisible, creando tensión a través del ingenio y la investigación técnica más que mediante conflictos personales directos. El mercado, que antes era un escenario de negociaciones y estrategias individuales, se convierte en un tablero de operaciones ultrarrápidas donde cada microsegundo cuenta. La película también muestra cómo la ambición puede corromper, pero depende de la interacción directa entre personas. El poder se ejerce a través de la influencia, la persuasión y, a veces, la intimidación. En contraste, el libro revela un poder más sutil y menos personal: el control de la información y de la infraestructura tecnológica. Las firmas de HFT no necesitan convencer ni amenazar, simplemente aprovechan la ventaja que les da su velocidad para capturar oportunidades antes que otros. Aquí, la competencia es invisible, casi como un juego de ajedrez jugado a la velocidad del rayo. Otro punto clave es cómo ambos mundos perciben el riesgo. En Wall Street, el riesgo está ligado a decisiones humanas. Comprar o vender una acción, engañar o actuar con honestidad, traicionar o mantenerse fiel. La película dramatiza la tensión y el peligro de estas elecciones. Un movimiento en falso puede arruinar carreras y vidas. En Flash Boys, el riesgo es tecnológico y estructural. Los errores pueden significar pérdidas masivas o explotación por otros sistemas. Katsuyama y su equipo deben entender la arquitectura del mercado a un nivel que combina ingeniería, estadística y psicología del inversionista. El riesgo deja de ser puramente humano y se convierte en un fenómeno que combina máquinas, algoritmos y velocidad de transmisión de datos. Además, la película y el libro ilustran cómo cambia la naturaleza de la ventaja competitiva. En Wall Street, el éxito proviene de conocer información privilegiada, tener contactos influyentes o anticipar movimientos del mercado a través de intuición y experiencia. En Flash Boys, la ventaja proviene de comprender la infraestructura del mercado, desde la ubicación física de los servidores hasta el diseño de los algoritmos que procesan órdenes. La rapidez con la que se puede ejecutar una transacción marca la diferencia entre ganar o perder millones de dólares, sin necesidad de que los corredores interactúen personalmente. El cambio tecnológico no elimina la codicia ni la competencia, solo transforma la manera en que se manifiestan. En la película, el conflicto se ve en el plano humano, en la lucha de carácter y ética. En el libro, el conflicto ocurre en un plano técnico, donde la habilidad para descifrar y modificar el sistema determina quién triunfa. La evolución del mercado revela que, aunque los métodos cambien, la esencia de Wall Street, la búsqueda de ventaja y la explotación de oportunidades permanece. La tecnología no reemplaza la ambición, la amplifica, multiplicando sus efectos y haciendo visibles los beneficios para unos pocos, mientras los demás permanecen en la oscuridad. Si estás disfrutando de este resumen, házmelo saber con un like y tu opinión sobre lo que hemos estado hablando hasta ahora. Continuamos. Uno de los aspectos más fascinantes al comparar Wall Street con Flash Boys es cómo cada obra aborda la ética y la justicia en el mundo financiero, pero desde perspectivas radicalmente distintas. La película de Oliver Stone pone al espectador en el corazón de un drama moral personal. Las decisiones y las ambiciones de los protagonistas tienen consecuencias humanas inmediatas. Gecko, Bud Fox y los personajes secundarios no solo operan dentro del mercado bursátil, sino que viven en un universo donde cada movimiento financiero refleja su carácter, sus dilemas internos y su capacidad para tomar riesgos éticamente cuestionables. La narrativa hace que la audiencia sienta el peso de cada decisión. La compra hostil de empresas, el uso de información privilegiada y la manipulación de colegas no son solo operaciones financieras, son actos que repercuten directamente en relaciones, familias y reputaciones.
En Wall Street, la justicia se manifiesta de forma dramática y tangible. Cuando Bud Fox, en su intento de impresionar a Gecko, facilita la adquisición hostil de Blue Star Airlines, vemos cómo su acción afecta no solo a la empresa, sino a sus empleados y a su propio círculo cercano. La película retrata que las decisiones morales y éticas no son abstractas, tienen rostro, consecuencias visibles y, a menudo, irreversibles. Este enfoque permite que el público entienda que la codicia no es solo un concepto financiero, es una fuerza que puede transformar vidas enteras, para bien o para mal. La caída de Bud, al enfrentar arresto y la traición de su mentor, funciona como advertencia dramática. En Wall Street, el éxito obtenido sin ética puede ser efímero y destructivo. Por su parte, Flash Boys muestra una visión más moderna y estructural de la justicia en los mercados. Brad Katsuyama y su equipo de EX se enfrentan a un sistema donde la ventaja competitiva ya no se obtiene únicamente por contactos o perspicacia individual, sino por la capacidad de manipular la velocidad de las transacciones. Las firmas de alta frecuencia utilizan algoritmos y rutas de datos ultra rápidas para adelantarse a órdenes de otros inversionistas, capturando beneficios que, para quienes no poseen la misma tecnología, son invisibles e inaccesibles. Aquí, la injusticia no tiene rostro humano directo, es sistémica, estructural y difícil de percibir, incluso para profesionales experimentados. La tensión surge de descubrir cómo funciona este sistema y de idear mecanismos para corregirlo, no de un conflicto interpersonal dramático. En términos de moral, la película y el libro presentan contrastes significativos. En Wall Street, los dilemas éticos son internos y personales. Bud debe decidir entre su deseo de riqueza y su sentido de justicia. La narrativa hace hincapié en la lucha interna de los personajes, en la seducción del poder y en el precio de traicionar valores fundamentales. Cada elección incorrecta tiene consecuencias tangibles y visibles. Gecko se enriquece, pero Bud se enfrenta al colapso de su reputación y al juicio de la ley. La película dramatiza la moral como algo vivo y dinámico, donde la codicia y la ambición chocan con el sentido de justicia de manera directa y emocional. En Flash Boys, la moralidad se encuentra en el diseño de sistemas y la equidad de procesos. Katsuyama y su equipo no buscan ajustar cuentas con personas específicas, buscan nivelar un mercado que está inherentemente sesgado. Su lucha es intelectual y técnica. Descubrir cómo los microsegundos y las rutas de datos privilegiadas permiten que ciertos actores capturen ganancias antes que otros y crear mecanismos que mitiguen esas ventajas. La justicia, en este contexto, no depende de la caída de un individuo, sino de la corrección de un sistema. Aquí, la ética se mide por la transparencia y la equidad del mercado, no por la culpa o redención personal. Otro contraste importante es la manera en que ambos relatos muestran las consecuencias de las acciones. En la película, las repercusiones son inmediatas y dramáticas. Bud Fox experimenta la caída de su mentor, la decepción de su padre y el juicio legal. La película hace evidente que cada acción tiene un costo personal y social. La codicia se paga con pérdidas humanas y reputacionales. Por el contrario, en Flash Boys, las consecuencias son más abstractas y a largo plazo. Millones de inversionistas pierden oportunidades y beneficios sin darse cuenta de que están siendo desfavorecidos por la velocidad y complejidad tecnológica. No hay castigo visible, ni villano claramente responsable. La injusticia se encuentra en el diseño del sistema y en la explotación de ventajas técnicas que son casi imposibles de detectar para la mayoría. Además, el libro y la película reflejan épocas y culturas distintas de Wall Street. La película retrata la década de los 80, un tiempo en que la regulación era menos rigurosa y las acciones de individuos audaces podían determinar fortunas. La ética personal y la reputación jugaban un papel central. Saber a quién conocer, cómo manipular información y cuándo arriesgarse eran habilidades clave para triunfar. Flash Boys, en cambio, refleja un mercado moderno, altamente regulado, donde la desigualdad proviene de la tecnología y la infraestructura más que de la personalidad de los actores. Aquí, las reglas pueden existir, pero la complejidad del sistema permite que se exploten inequidades estructurales sin violar leyes explícitas. La justicia no es emocional ni inmediata, es técnica, sistémica y requiere ingenio para restablecer el equilibrio. La forma en que ambos relatos abordan la redención también es reveladora. En Wall Street, Bud Fox se redime al reconocer sus errores, enfrentando consecuencias legales y éticas y tomando decisiones que restauran su sentido de integridad. La película enfatiza la idea de que incluso en un mundo dominado por la codicia, es posible encontrar un camino de corrección personal. En Flash Boys, la redención ocurre a nivel de sistema.
Al crear IEX y desarrollar reglas que neutralizan las ventajas de la alta frecuencia, Katsuyama y su equipo restauran cierta equidad al mercado. No hay redención emocional ni confrontación directa. La justicia se realiza mediante innovación y diseño inteligente, no por la caída de un villano. La ética y la justicia en Wall Street pueden tomar formas muy diferentes según el contexto. La película dramatiza las consecuencias personales y emocionales de la ambición desmedida. El libro revela cómo la injusticia puede estar integrada en la estructura misma del mercado y cómo la solución requiere comprensión técnica y diseño estratégico. Ambas perspectivas son complementarias. Mientras Wall Street nos enseña sobre la responsabilidad individual y la moral en la interacción humana, Flash Boys nos educa sobre la ética en sistemas complejos y la importancia de equilibrar fuerzas invisibles que afectan a millones de personas. Juntas, estas obras nos muestran que la codicia y el poder no desaparecen, solo cambian de forma y escala. A veces es un rostro humano que se puede juzgar y castigar. Otras veces es un algoritmo que exige ingenio y creatividad para ser regulado. Comparar Wall Street y Flash Boys es deleitarse al ver cómo ambas obras retratan la regulación financiera y su impacto en los mercados, pero desde perspectivas totalmente distintas. En la película Wall Street, 1987, la regulación aparece de manera implícita. Existe, pero es limitada, fácilmente manipulable y casi un accesorio frente a la astucia y el ingenio de los personajes principales. La narrativa sugiere que los límites legales están diseñados para ser eludidos por quienes tienen suficiente ambición, conocimiento y contactos. Gordon Gekko no necesita enfrentarse a un sistema regulatorio complejo. Su habilidad consiste en detectar las lagunas legales y aprovecharlas a su favor. La película muestra que en los años 80, las leyes financieras eran más flexibles de lo que muchos imaginaban y que la creatividad de un corredor audaz podía superar la letra de la ley. La regulación en Wall Street funciona casi como un personaje secundario. Existe para crear tensión, pero nunca es el verdadero antagonista. Los conflictos surgen más de la ética personal y la interacción entre individuos que de la aplicación de normas estrictas. Cuando Bud Fox manipula información privilegiada o ayuda en la compra hostil de empresas, no enfrenta obstáculos regulatorios inmediatos. El riesgo viene de la exposición social y de la reacción de Gekko, no de un organismo financiero. Esto refleja la realidad de la época. Si un actor conocía el sistema lo suficiente y podía maniobrar dentro de las lagunas legales, podía operar prácticamente sin restricciones. La película dramatiza esto a través de la percepción del espectador. La regulación parece más un juego de sombras que un freno real a la codicia y al abuso. En contraste, Flash Boys muestra un panorama mucho más complejo y contemporáneo, donde la regulación existe, pero enfrenta desafíos significativos debido a la tecnología y la velocidad de los mercados modernos. Michael Lewis describe cómo la infraestructura de alta frecuencia y las firmas que operan con microsegundos de ventaja funcionan en un espacio regulado, pero donde las normas tradicionales son insuficientes. Aquí, la ley no es manipulada por astucia personal, simplemente no puede seguir el ritmo de la innovación tecnológica. Los reguladores intentan supervisar, pero se enfrentan a un entorno en el que millones de transacciones ocurren en fracciones de segundo, y donde los sistemas de ejecución automática pueden explotar pequeñas inconsistencias sin violar explícitamente ninguna regla existente. El libro destaca que la regulación moderna es compleja, involucra la SEC, Securities and Exchange Commission, reglas de enrutamiento de órdenes, regulaciones de divulgación y sistemas de monitoreo electrónico. Sin embargo, la velocidad de la tecnología ha creado una brecha entre la intención de la regulación y su efectividad real. Brad Katsuyama y su equipo descubren que incluso con la existencia de normas para proteger la equidad del mercado, la alta frecuencia de operaciones puede explotar diferencias de microsegundos en la transmisión de información, lo que permite capturar beneficios antes que otros inversionistas sin infringir leyes explícitas. La justicia, en este contexto, no se logra castigando a individuos, sino modificando la estructura del mercado para que cumpla la intención de la regulación de manera efectiva. Este contraste revela un cambio fundamental. Mientras la película refleja un tiempo en que la regulación podía ser superada con inteligencia y audacia personal, el libro ilustra un mercado donde la regulación existe formalmente, pero es insuficiente frente a la complejidad tecnológica. En Wall Street, la ley es un obstáculo que se puede evadir. En Flash Boys, la ley está presente, pero la velocidad y sofisticación de los sistemas financieros la vuelven inadecuada para garantizar justicia inmediata. En ambos casos, la codicia y la ventaja continúan, pero la naturaleza de la regulación y su capacidad para controlarlas cambia radicalmente con el tiempo.
Además, el libro enfatiza la dificultad de la supervisión en mercados modernos. Katsuyama y su equipo comprenden que para que la regulación sea efectiva, deben diseñar un sistema que reduzca las oportunidades de explotación. La creación de IEX, Investors Exchange, no solo es un intento de nivelar el campo de juego, sino también una respuesta a la incapacidad de los mecanismos reguladores existentes para proteger a los inversionistas promedio. La regulación, por sí sola, no basta. Necesita apoyo de innovación, infraestructura y diseño de sistemas que tengan en cuenta la velocidad y la complejidad del mercado moderno. Esto contrasta con la película, donde la regulación apenas aparece y no desempeña un papel activo en la narrativa. Otro punto clave es cómo ambas obras muestran la percepción del riesgo regulatorio. En Wall Street, los protagonistas saben que pueden ser descubiertos, pero la amenaza regulatoria es vaga y distante. La verdadera tensión proviene de la exposición social, las traiciones y la moral personal. En Flash Boys, la regulación es teórica, existe un marco legal, pero el riesgo real es que el sistema tecnológico pueda ser explotado antes de que cualquier acción regulatoria pueda intervenir. Esto refleja la evolución de Wall Street. El riesgo ya no está solo en lo que hacemos nosotros, sino en cómo interactúan los sistemas y la tecnología dentro de las reglas establecidas. Al cerrar la comparación entre el libro y la película, se vuelve evidente que ambas obras, aunque distintas en formato y enfoque, ofrecen lecciones poderosas sobre finanzas, ética y la dinámica de los mercados. La película de Oliver Stone dejó una huella cultural inmediata y profunda. Estrenada en 1987, Wall Street se convirtió en un referente sobre cómo la ambición, la codicia y la corrupción pueden dominar los mercados y cómo esas fuerzas afectan vidas humanas. Gordon Gekko, con su frase icónica «La codicia es buena», no solo se transformó en un símbolo de la avaricia financiera, sino en una advertencia sobre los riesgos éticos de perseguir riqueza sin límites. La película enseñó a generaciones que el éxito financiero puede tener un costo humano significativo y que las decisiones que tomamos en la búsqueda de poder pueden repercutir más allá de lo inmediato, afectando relaciones, reputaciones y la propia conciencia. El impacto cultural de Wall Street fue inmediato y tangible. La audiencia pudo observar que el dinero no es un fin aislado, sino un catalizador que revela la moral y los valores de quienes lo persiguen. El personaje de Bud Fox, joven, ambicioso y atrapado entre admiración y arrepentimiento, mostró que incluso con talento y acceso, los errores éticos pueden tener consecuencias devastadoras. La narrativa dramatiza la relación entre éxito y responsabilidad, y esto hizo que el público no solo entendiera el mundo financiero, sino que lo sintiera. Las operaciones bursátiles dejaron de ser abstractas para convertirse en actos humanos con repercusiones palpables. Por ello, Wall Street no solo influyó en la percepción pública de la bolsa, sino que también inspiró debates sobre ética, regulación y los límites de la ambición. Flash Boys, por su parte, tiene un enfoque distinto, más analítico y sistémico. Michael Lewis expone cómo la innovación tecnológica y la complejidad de los mercados modernos han transformado la naturaleza de la justicia financiera. La lección principal del libro no es sobre ambición personal, sino sobre la importancia de comprender los sistemas, la infraestructura y cómo la velocidad puede cambiar el equilibrio de poder. Brad Katsuyama y su equipo representan la posibilidad de restaurar equidad a través de conocimiento, diseño y acción estratégica. Mientras que la película dramatiza dilemas humanos, el libro enseña a los lectores a observar las estructuras que permiten la explotación y a imaginar soluciones que corrijan desigualdades invisibles. El legado de Flash Boys es también cultural, aunque de manera diferente. El libro reveló prácticas de alta frecuencia que antes eran desconocidas para el público general y generó un debate sobre la justicia del mercado y la ética tecnológica. Muchas personas comprendieron que la información y la velocidad, no solo el capital, determinan quién gana en los mercados financieros contemporáneos. Esto transformó la percepción de la bolsa, de ser un lugar de competencia humana y decisiones intuitivas, a un entorno donde la ingeniería, la infraestructura y la programación determinan oportunidades y riesgos. La obra de Lewis tuvo consecuencias tangibles en la industria, incentivó discusiones regulatorias, inspiró la creación de mecanismos más equitativos como IEX y alertó a inversionistas sobre cómo operar en un entorno dominado por algoritmos. Ambas obras coinciden en un punto clave: la ética y la justicia son fundamentales, aunque se expresen de manera distinta. En Wall Street, los dilemas éticos son personales y visibles. En Flash Boys, son estructurales y sistémicos. Esto ofrece una lección crítica. La moralidad en los mercados no solo depende de la integridad de los individuos, sino también del diseño del sistema y la capacidad de innovar para garantizar transparencia y equidad.
Comprender esta dualidad es esencial para cualquier persona interesada en finanzas, inversiones o simplemente en el funcionamiento de la economía moderna. Después de Wall Street, muchos jóvenes aspiraban a replicar el carisma y la audacia de Gekko, un fenómeno que refleja la fuerza cultural de la película y su capacidad para moldear expectativas sobre el mundo financiero. Sin embargo, también despertó conciencia sobre la delgada línea entre éxito y corrupción. Por su parte, Flash Boys inspira a profesionales, reguladores y emprendedores a cuestionar los sistemas existentes, a identificar fallas y a proponer soluciones que restablezcan la equidad. Mientras que la película enseña sobre la importancia de la ética individual, el libro destaca la ética sistémica y la responsabilidad de mejorar estructuras para proteger a inversionistas y mercados. Dale like para mostrar que valoras estos aprendizajes. Comparte este video con alguien que quiera entender la verdadera cara del dinero y la codicia. Y suscríbete para seguir explorando historias y libros que mezclan emoción, realidad y lecciones prácticas para la vida.